Hola, muy bienvenidos a otro miércoles más de Diálogos ESR, un espacio en donde nos reunimos para poder poner en la mesa temas de importancia con respecto a la responsabilidad social, cómo podemos llevarla a cabo, cómo podemos gestionarla, cómo podemos llevarla de la teoría a la práctica en las empresas, en los negocios y en las academias. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de mediación para la resolución de conflictos en el aula, pero yo creo que también podemos abordarlo desde una perspectiva no solamente desde el aula, sino también en nuestros centros de trabajo. Y tenemos con nosotros al doctor Aldo Álvarez de la Cruz. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias, maestra Rosy Carolina, por la invitación. Por supuesto, también al maestro Fidel Reyes, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, vamos a compartir dentro de la medida de los tiempos. Con mucho gusto, estamos para servir. Perfecto, pues entonces adelante, Fidel, empecemos con esto. Pues sí, pues gracias, Caro, gracias, maestro Aldo, gracias por la oportunidad. Pues uno de los temas que existen dentro de las empresas es el conflicto, ¿no? Pero el conflicto es también progreso en parte, ¿no? Porque de una otra forma, pues vas de una otra forma construyendo unas relaciones personales que luego se hacen profesionales. Y en las empresas creo que esto es un tema que se aborda desde efectivamente la salud emocional, desde los programas de calidad de vida, desde recursos humanos. Entonces, cuando existe pues este tipo de diferencias, cuando existe un crecimiento, pues siempre implica también este reto, ¿no? Que es cómo abordamos el conflicto. Y como empresa, pues de una u otra forma que nosotros, pues a diferencia de la familia, amigos o pareja, pues, o en la misma aula que ahorita el maestro Aldo va a platicar un poquito, o de el manejo de las emociones que hay en las escuelas o en los alumnos en nuestro día a día, para la empresa implica perder dinero, perder tiempo y generar frustración que impide que sea más competitivo. Y bueno, pues aquí como entrando ya en el tema y también pues involucrando al maestro Aldo, pues uno de los temas que la empresa está precisamente viendo es cómo ayudamos a generar programas o cómo ayudamos a generar competencias laborales, no solamente pues en la parte familiar, en lo personal, sino cómo se logra desarrollar esta competencia laboral o habilidad blanda de manejo de conflictos. Y no perder dinero, no perder tiempo y no perder pues eso que son los pelos, ¿no? La frustración de estar agarrándose con puntos de vista y haciendo que la empresa sea improductiva. Dentro de algunas metodologías dentro de la empresa, pues hay diagnósticos, se llega con un consultor, hace un diagnóstico, ve qué es la variable crítica. Hay, por ejemplo, también reuniones que se hacen constantemente para preguntarse varias veces el por qué llegar a la causa raíz. Y bueno, pues mucho también, si lo vemos desde la parte individual y profesional, es la escucha activa, ¿no? Y la escucha activa es cómo desarrollamos la competencia de nuestros ejecutivos precisamente para que desarrollen esa competencia y escuchen lo que está generando esa discrepancia, esa generación de conflicto. Entonces, desde la parte empresarial, pues hay diferentes técnicas, el FODA, por ejemplo, para saber desde recursos humanos si los ejecutivos tienen la competencia, pero acá lo que es relevante pues también es cómo a través de la educación, que creo que eso nos falta como empresa, podemos desarrollar o podemos formarnos o deberíamos formarnos o debería la empresa voltear a ver a la universidad y voltear a ver a los profesores o voltear a ver a los especialistas que manejan la resolución del conflicto. Y aquí sí me gustaría pues, pasar pues, con el maestro Aldo y que nos pueda compartir un poquito cómo se hace. Yo voy a platicar un poquito desde la parte empresarial, este contexto, nos hace perder dinero, nos hace perder tiempo y frustración. Son habilidades que se pueden desarrollar para los ejecutivos, pero la pregunta es cómo lo hacemos sistemático en un programa, cómo lo hacemos educativamente hablando y cómo desarrollamos la competencia. Eso sería básicamente, bueno, pues adelante, maestro Alba. Muchas gracias.
Bueno, maestro Fidel, has sentado algunas bases muy interesantes. Comentabas el tema de la escucha activa, por supuesto, es sumamente elemental. Pero precisamente pareciera una receta, si existiera, por ahí también me han preguntado en algún otro momento, ¿existe alguna receta para el tema de la mediación de los conflictos? La respuesta inmediata es no, pero sin duda hay muchos elementos que nos pueden apoyar a generar una buena comunicación, pero más allá de eso, tiene que ver con el tema preventivo. Y es aquí donde me quiero centrar con esta palabra clave, la prevención, que pareciera tan simple, pero de fondo incluye muchos aspectos. Por ejemplo, otro elemento que quiero agregar a la conversación es la palabra habituación. Estamos habituados al conflicto, estamos habituados a los problemas, estamos habituados a la violencia. Y eso implica desde un marco cultural, estructural, institucional, que esta habituación a el conflicto, a la violencia y por supuesto a las formas en las que estamos acostumbrados por cultura a resolver nuestros propios conflictos tiene mucho que ver con la violencia. Es decir, nadie nos ha enseñado hasta hoy a cómo comunicarnos, a cómo resolver efectivamente la violencia. Nuestras, por supuesto, necesidades se han sentado históricamente a través del poder, a través de mi necesidad tiene que estar antepuesta ante las de las demás personas. Y esto es muy clave, pareciera muy sencillo, pero implica muchos aspectos. Decíamos entonces, aterrizado al tema estructural, empresarial o escolar, necesitamos aterrizar elementos prácticos preventivos. Y esto incluye un ejercicio sumamente indispensable. Hay una frase que me gusta mucho, el conocimiento es poder, sin duda alguna, y esto si lo aterrizamos a nuestra población estudiantil, laboral, es hablar de la cultura, sí, de paz, y es hablar de la cultura jurídica, y por supuesto también es hablar dentro de estos esquemas, nos va a permitir a generar un aspecto de no violencia. Y otro punto muy importante en este esquema de cultura, sin duda, maestra Carolina, maestro Fidel, es hablar de los derechos humanos. Es decir, no podríamos abordar el tema de la no violencia, cultura de paz, sin antes aterrizar los esquemas de derechos humanos, que esto es el parteaguas para básicamente la guía que nuestros líderes, nuestros mandos medios, por supuesto, todo el personal operativo y toda la población conozca los elementos básicos de derechos humanos, nos va a permitir saber, ¿sí?, cuáles son mis derechos, ya sea como estudiante, como trabajador, pero también como líder de una empresa o líder escolar, maestro o maestra, es garantizarlos. Y eso es sumamente elemental. Y bueno, y cierro esta primera intervención. Dentro de esta escala de derechos humanos a nivel internacional, estamos hablando de un derecho evolutivo que es la vida libre de violencia. Y eso implica muchísimas cosas, hablando de responsabilidad social, cómo las empresas o cómo el nivel educativo debe de fomentar la vida libre de violencia. Y eso es un elemento no solamente de figura, sino también de fondo. Cómo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, por supuesto, nuestros maestros, maestras, nuestros trabajadores en nuestros centros de trabajo, cómo garantizar, minimizar la vida libre de violencia. Y con esto cierro mi primera intervención y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues no sé si por ahí Fidel tenga desde otra perspectiva cómo abordarlo, pero a mí sí me gustaría mencionar algo que resaltaría de lo que usted acaba de comentar, doctor, que justamente es una realidad un poco fea tal vez de decirla, pero que al final del día, pues como todo es una realidad, y es que estamos muy acostumbrados a vivir en el caos. Y el caos definitivamente viene siendo violencia. Hablábamos hace unos programas atrás sobre el tema, abordamos un poco el tema sobre derechos humanos y valores éticos en la sociedad. Y justamente se mencionaba este tema
de el respeto hacia las diversidades que existen y que cómo a partir de esta falta de respeto hacia las diversidades entramos en un tema de violencia también que tiene mucho que ver con los derechos humanos y que en muchas de las ocasiones nosotros mismos infringimos nuestros propios derechos humanos y esto al final del día se resume en que no hay una manera óptima o una comunicación que realmente pueda ser asertiva para poder entendernos, para poder comunicarnos, para saber cómo escucharnos y que no se evoque al final del día en un tema de violencia o en un tema de un conflicto que no pueda ser resuelto. Si nos vamos a términos muchísimo más simples, ¿cuántos conflictos existen en una empresa, hablando a nivel empresarial o incluso hablando a nivel escolar, porque sí existen muchos conflictos que no son resueltos, que van cada vez creciendo más hasta llegar a un punto muy crítico, a un punto muy serio? Han habido casos reales y yo creo que usted, maestro, doctor Aldo, perdón, nos puede mencionar un sinfín que seguramente usted le ha tocado atender, de gente que incluso llega a temas de suicidio, porque este tipo de violencias, este tipo de que se generan por un conflicto que no fue atendido, que no fue resuelto, que no fue abordado en tiempo, en forma, en donde pudo haber una mediación, ¿no? Y saber realmente cuál era el tema principal que llevaba a este conflicto, termina en situaciones tan complejas como estas, en donde las personas ya no tienen o no encuentran otras maneras de cómo solucionar los problemas y que terminan en bullying, terminan en un acoso laboral tremendísimo, en muchos conflictos más, y todo por no atender el conflicto principal, que a lo mejor fue es que mi compañera no me dijo buenos días ese día que yo me sentía muy mal emocionalmente. Así de simple, ¿no? Pues hay puntos. Ahorita quisiera retomar algo que estoy viendo y que me quedo con una idea, ¿no? Como el conocimiento preventivo es poder. ¿Por qué? Porque la prevención es de conciencia, ¿no? O sea, tomar conciencia sobre el tema, ¿no? Ahora le pondría yo lo que acabas de comentar, Caro, es el, el conocimiento de paz preventivo es poder. Para poder llegar a eso, se necesita generar, pues, estos diálogos, tomar conciencia, saber por qué es relevante, porque para una empresa, pues, es como comentó el maestro algo, habituación, el conflicto, le llamarían perturbación mental, pero bueno, o sea, me refiero a que constantemente lo haces una rutina, pero además tú sientes que cuando estás creciendo es cuando tienes más conflicto. O sea, cuando están las cosas en una empresa normal es porque no estás avanzando. O sea, eso es lo que se puede pensar en una empresa, ¿no? Y en la vida diaria también el conflicto nos lleva a un crecimiento, ¿no? O nos lleva a un estado de sufrimiento. Pero para regresar a ese punto, yo creo que me quedo precisamente con ese tema, la prevención. Yo creo que eso es como clave, la prevención de paz. ¿Y qué sería la paz? Pues sería progreso, pero un progreso sustentable, creo, un progreso más constante y no un progreso tan arrebatado, ¿no? Como de crecerlo de tal forma que, que sí, o sea, sí avanzas, pero te quemas, ¿no? Como dicen el Kern Moodle, no sé, el efecto de por quererlo hacer tan fuerte, pues sí aguantas 3 meses, aguantas un año, pero quemaste las naves, en lugar de hacerlo a 3, 5 años, 10 años, hacer algo más sustentable. Entonces yo creo que tener esa cultura de paz preventiva con conocimiento nos da poder y ya podemos entrar a algo que es fundamental y que lo hemos visto, que es los derechos humanos y la evolución. Porque los derechos humanos es muy bonito, pero cómo lo aplicamos en el día a día, cómo no solamente lo aplicamos, si estamos en la empresa, yo le digo al director general, oye,
me estás vulnerando los derechos humanos, me pueden catalogar de una persona conflictiva o puedo yo desarrollar una competencia laboral y puedo estar observando cómo perdemos dinero, cómo perdemos tiempo por vulnerar un derecho humano. Entonces, creo que sí me quedo con esta idea básica de la prevención. Nos da poder, pero la prevención del conocimiento no sería técnico, pero sí de habilidades blandas o de competencias laborales enfocadas a la resolución, porque al final de cuentas, siempre la vida es eso, es el mismo caos. Pero bueno, no sé cómo lo ve el maestro Aldo. Y también creo que hay algo bien relevante, maestro Aldo, y que usted nos puede ayudar mucho a las empresas. Y dijo la palabra prevención, pero ¿cómo nos educamos? Porque muchas empresas se dan como animales silvestres y a como salga van solucionando estos temas. Y obviamente ya cuando tienen la pérdida de dinero, entran a la prevención, pero es como ya después de la situación de perder dinero, perder tiempo y generar conflicto. Yo creo que sería muy relevante y saber cómo lo podemos ir haciendo, aunque no hay algo así que no, pero digo, no hay algo específico como usted comentó, son muchas variables, pero sí el tema de cómo empezarlo a abordar como empresa y que podamos tomar conciencia. Ok, bueno, creo que han tocado también puntos muy importantes, relevantes. Eh, Como primer punto decía la maestra Carolina, bueno, el conflicto es evolutivo, sin duda. El conflicto va a evolucionar y esto en cualquier área de nuestra sociedad, en cualquier sector es evolutivo. Esto implica desde el hecho de un buenos días, el no contestarlo, la otra persona puede pensar e imaginar muchísimos escenarios. Eso sin duda ya en la esfera social, en la esfera jurídica, ha generado, por supuesto, respuestas más allá de la violencia que tienen que ver con delitos. Por ejemplo, el homicidio. Y en este sentido, no me quisiera enfrascar en esos puntos, pero cabe mencionar que en nuestras comunidades, por supuesto, el hecho también de algunas costumbres generan ciertos conflictos con otras comunidades. Y eso es muy interesante para una empresa cuando llega a querer gestionar una nueva unidad, una nueva empresa. Bueno, como un primer punto, una recomendación general ahí sería un análisis de contexto. El análisis de contexto sin duda nos va a llevar a entender cómo una comunidad, cuáles son sus usos, sus costumbres, por supuesto, entender cómo evoluciona el conflicto. Esto sería o es sumamente importante. Bueno, aterrizado esto, el maestro Fidel también decía, bueno, en este esquema, el caos o la violencia sin duda también genera caos. Y es correcto. De hecho, hay una teoría que se conoce como teoría del caos, que tiene que ver con el aleteo de una mariposa. Bueno, estas ondas al final tienen un impacto en el ecosistema. Y esto es correcto. Y aquí quiero aterrizar algunos puntos. Decíamos, la violencia es habitual, pero hay que entender qué es la violencia en sí. Y se ha clasificado la violencia desde diversos puntos, desde la OMS, la misma ley ha clasificado lo que es la violencia y bueno, y de manera general podemos, voy a utilizar el término tipificar algunas sin eh, delimitarlas, enunciativas, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, son las principales, los tipos de violencia. ¿Y a qué quiero llegar o por qué las refiero? Porque si hablamos de cultura de paz, ya sea en cualquier sector, debemos de identificar que también la violencia se da, ejemplo, en la comunidad, en el ámbito institucional, en el ámbito empresarial, en la política. Y decíamos, bueno, es muy interesante, maestra Carolina, maestro Fidel, que hablamos al inicio de la cuestión del poder, el conocimiento del poder, e identificar qué es la violencia, los tipos,
Ya hablábamos hace un momento de la física, psicológica, la económica, la patrimonial, por supuesto, y la sexual. Pero esos son los tipos, pero se da en cualquier modalidad, en la comunidad, en el ámbito laboral, por supuesto, en el ámbito escolar, de igual forma. ¿Y qué pasa? El hecho de que un director, directora, en fin, alguien de poder o de jerarquía dentro de estas estructuras, que tenga ese conocimiento de estos esquemas de violencia, por supuesto, nos abre un panorama sumamente espectacular. ¿Por qué? Porque puede pasar que en cualquier caso laboral o escolar, el hecho de minimizarlo, el hecho de decir eso no es violencia, por supuesto, eso enciende la violencia, eso evoluciona la violencia y es un esquema que va, por supuesto, en cascada para que esto se pueda desarrollar otra serie de conflictos. Entonces, ¿a qué quiero llegar en este punto? Es necesario que en nuestras estructuras escolares o empresariales se desarrollen esta cuestión de la divulgación de la cultura de paz, la divulgación de los derechos humanos, y aquí aterrizo en lo siguiente. Tiene mucho que ver una palabra clave que es la dignidad. Hace un rato decía nuestro compañero Fidel, bueno, ¿cómo aterrizar el espectro de los derechos humanos a las empresas? Hay una palabra clave que es la dignidad. Y muy probablemente todos hemos escuchado qué es la dignidad, pero aterrizo un punto. La dignidad, ya lo refiere la Suprema Corte de Justicia, es garantizar ese acceso mínimo para ese derecho. Voy a poner un ejemplo. Si hablamos de derecho al agua potable desde un aspecto muy general, que es un derecho humano, bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar mínimamente, por lo menos, el acceso al agua potable a toda la comunidad mexicana. Hablamos del derecho a la educación. Bueno, por supuesto, hay que tener los aspectos mínimos y muchos decimos, bueno, tiene que ver con un docente preparado, tiene que ver con toda una estructura, sí, pero también tiene que ver en esta cuestión del acceso a la educación, que tengamos, ejemplo, aire acondicionado. O si no hay aire acondicionado, que esté ventilado, porque no podríamos hablar de derecho a la educación si tenemos, por ejemplo, un aula que no cuenta con la condición mínima de una silla, una mesa, un aire acondicionado, ventanas y demás elementos de estructura. Y si esto lo llevamos al ámbito laboral, por supuesto, la dignidad, ¿cómo aplicaría ahí? Garantizando los aspectos mínimos. Voy a poner un ejemplo al azar. Es decir, si necesito en una empresa elementos de seguridad como botas industriales, chalecos, cascos, y si la empresa no me lo garantiza, pero me lo exige al final de cuentas dentro de esto, por supuesto, allí se está violentando sí un derecho, pero tiene que ver con estructura, tiene que ver con este acceso mínimo que se necesita para poder desarrollar. En fin, y esto nos llevaría a otros esquemas de cómo el conflicto evoluciona y siento la base para mi otra intervención que tiene que ver con la mediación. La mediación, que es un instrumento sumamente, una vez que ya se presenta el conflicto, bueno, cómo la mediación va a permitir como un instrumento poder atender este conflicto. Pues aquí retomando, pues yo creo que aquí, Caro, no sé si quieres comentar algo, yo me quedaría, no sé si como un tipo de conclusión, pero sí, por ejemplo, la parte de prevención, conocimiento, eh, de la dignidad también para una cultura de paz. Y creo que aquí, pues ya que sucedió, sería la cuestión de la mediación. La verdad es que cuando lo ves desde el punto de vista empresarial, pues la mediación tiene mucho que ver a lo mejor con una metodología que se utiliza, que es el marco lógico, ¿no? Encontrar la variable crítica o la causa raíz del problema. Ese sería
a lo mejor desde la parte empresarial. Desde la parte profesional es, por ejemplo, en los FODAS, las fortalezas, debilidades o un examen psicométrico y te das cuenta que no tiene la competencia y lo metes a capacitar para que tenga una competencia, ¿no? Que sea la de escucha activa o comunicación eficaz o cualquier otra más. Este, Creo que hay diferentes formas de verlo desde la parte empresarial en la mediación, sobre todo cuando ya empiezas tú a ver que precisamente eso está impidiendo a que tú logres objetivos y metas. Entonces, para nosotros como empresa, yo creo que para las personas que llevan recursos humanos de una empresa, es bien relevante tener como una metodología hecha y sobre todo generar las competencias que ocupa la empresa, porque el conflicto siempre va a haber, ¿no? O sea, siempre hay retos, siempre es la naturaleza, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría, independientemente de lo que acabo de compartir, pues saber cómo desde el tema preventivo, desde la educación, se construye esa cultura de paz y dignidad que puede servir a la empresa. Yo me quedaría con esa conclusión. ¿Cómo prevengo y genero esa cultura de paz y dignidad? Bueno, no sé si con respecto a esta pregunta final que hiciste, Fidel, va a comentar algo final para concluir también el doctor Aldo, pero algo que yo rescataría mucho de esto y que nos hemos ido dando cuenta quienes nos han estado acompañando a través de estos programas en el video podcast, es que hay dos cosas que tenemos que establecer muy bien dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras instituciones. Uno, principalmente, es la capacitación. Capacitación no solamente de las habilidades duras, de las habilidades técnicas, sino creo que muchas de las temas que hemos abordado que terminan o que pueden llevarte a lo mejor a algún conflicto, que pueden llevarte tal vez a gastos, vamos a llamarle así, operativos o jurídicos altos, es porque no ha habido una debida diligencia en la capacitación de habilidades blandas, como saber trabajar en equipo, como saber comunicarse efectivamente, entre muchas otras más, como lo acaban de exponer justamente en este tema el doctor Aldo, el tema de la mediación tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos con las personas. Y muchas veces podemos pensar que no necesitamos abordar un tema de la comunicación asertiva porque somos seres comunicativos, pero la realidad es que efectivamente somos seres que hablamos, somos seres que por naturaleza buscamos comunicarnos, pero eso no quiere decir que efectivamente nos estamos sabiendo comunicar de una manera asertiva, ¿no? Y por el otro lado, en el tema de la mediación y abordando el segundo punto más principal que yo he visto y que reafirmo con este tema que estamos abordando el día de hoy, es el tema de que sí o sí las empresas y las instituciones deben de trabajar en protocolos de actuación en dos sentidos, en la prevención y en la resarcición del daño o en la reparación del daño cuando ya se hizo o se tiene el problema encima. La realidad de muchas empresas es que actualmente tienen ya los problemas encima, que les están llevando muchos gastos operativos, sí, que a lo mejor esto los está llevando a detener operaciones o a que se creen más conflictos sobre un conflicto ya existente, pero no hay un protocolo para entonces saber cómo abordar las problemáticas y salir de esas situaciones. Entonces, mientras tanto, se está llevando en un tema de tener, por decir así, allí el daño en casa y nos vamos encariñando con ese daño que lo tenemos ahí en casa y comenzamos a normalizarlo, que es algo que en otros programas hemos hablado, y ahí entonces caemos todavía en un doble error. Entonces yo rescataría dos cosas, el tema de capacitación y el tema de protocolos de prevención y para protocolos de actuación para cuando ya tenemos el daño hecho. Me gustaría compartir en este esquema a modo de conclusión, como se ha comentado, que sin duda estoy de acuerdo con lo que se plantea, es decir, es necesario para cualquier empresa, institución y más tener un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo
externo, bueno, permite identificar cuáles son estos factores externos, como bien ya se ha mencionado, y por supuesto de igual manera internos. Cabe destacar que el tema de la mediación, no todos los conflictos se pueden mediar. Por ejemplo, hay esquemas de abuso sexual que tienen que ver con esquemas de abuso sexual, que es un tipo de violencia muy, vamos a decirlo así, fuerte dentro del ámbito laboral o ámbito escolar. Este esquema no se puede mediar. ¿Por qué? Porque ya eh, vamos a decirlo así, rebasó la línea jurídica. Entonces, ya es un esquema que tiene que implicar y que también es necesario como elemento de cultura jurídica poder denunciar. Eso ya no se podría mediar. Pero ¿qué sí podríamos mediar? Bueno, conflictos, sí, que no rebasen hacia el esquema de los delitos, como por ejemplo conflictos laborales en el hecho de que tiene que ver mucho con el tema de la comunicación y para eso también hay sus técnicas y hay sus formas dentro del mismo lenguaje. Muy probablemente, y para eso entrenar el entrenamiento, como bien se ha dicho, la capacitación. Por ejemplo, podríamos estar enfrente como miembros o como directores y más dentro de una comunicación que tiene que ver con un enfoque negativo. Por ejemplo, tal vez alguien se está expresando de la siguiente manera, diciendo, lo que pasa que Juan no me mandó el reporte y por lo tanto es culpa de Juan. Si observamos ahí, estamos cargándole un aspecto muy negativo y un contexto que tal vez imaginemos que el contexto ya es de un conflicto fuerte dentro de la sala de juntas y más, y que esto puede, sí, generar un punto de inflexión entre la comunicación de la sala. Entonces, dentro de este mismo esquema de la mediación, bueno, el objetivo es poder reencuadrar ese mensaje desde convertirlo en un ámbito negativo hacia lo positivo. Y esto tiene mucho que ver con, bueno, escuché en este momento que Juan no te mandó el reporte y que eso ocasionó el retraso en el esquema del reporte final. ¿Es correcto? ¿Entendí bien? Bueno, son preguntas, ¿sí? Que al final de cuentas, en esta intervención inmediata, nos permiten que de manera el conflicto no avance. Cabe mencionar, como lo he referido, para todo el esquema de la mediación hay una estructura, hay una metodología, tanto en lo laboral, en lo educativo, que debe de existir un lugar adecuado, que deben de existir, por supuesto, que las partes, una vez que ya se dio el conflicto, que las partes estén de acuerdo para poder generar la mediación, que la mediación es confidencial, que el mediador, por supuesto, debe ser objetivo, imparcial, que a su vez las partes tienen toda la libertad de parar el proceso de la mediación. En fin, hay toda una estructura dentro de este esquema de la mediación que nos daría pauta para incluso poder abordarlo en otro momento más detallado, pero sí, la mediación es un instrumento que va a permitir, sin duda, en nuestra convivencia diaria, como ya hemos dicho, estamos acostumbrados a la violencia y el objetivo de la mediación es ser básicamente intervenir, generar puentes, ¿sí? La cuestión de la mediación no es llegar o que desde la parte del mediador ofrezca una respuesta, no, es que las partes básicamente a través de la conversación puedan llegar a un punto medio, es generar un puente de conversación. Entonces, a modo de conclusión, puedo comentar que un instrumento válido para todo el enfoque de la violencia que implica muchas cosas, bueno, la mediación permite, sí, identificar y atender. Y cierro con lo siguiente. Hay un autor muy interesante que lo comparto con toda la audiencia, que se llama Jesús Vaca Cortés. Tiene un libro muy interesante referente a la violencia que se denomina el libro Ciencia, Filosofía y Violencia. Y Jesús Vaca Cortés refiere, bueno, la violencia es como la cabeza, sí, de la hidra de Hércules, que tiene muchas cabezas. Le cortas una cabeza a la hidra y bueno, le salen 10 más. Y le cortas una y le salen 10 más. Bueno, y en esta circunstancia,
la hidra de Hércules, bueno, a referencia, analogía del libro, bueno, refiere muchos esquemas de violencia. El objetivo es identificar básicamente todo nuestro contexto, identificar que la violencia es multifactorial y que el conflicto de igual forma. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y espero en otro momento podamos compartir detalladamente cómo la mediación es un instrumento que nos puede ayudar a atender el conflicto. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda el tema de mediación, y lo vamos a volver a invitar por ahí, en donde ya podamos abordar un poquito más lo que ya estamos ahora desglosando, ¿no? Este es como para que todas las personas que nos están viendo a través de este video podcast, primero entiendan de dónde surge el conflicto y por qué, y que el conflicto existe, que es una realidad, y la importancia de empezar a considerar la mediación como una de las opciones también. Y ya entonces posteriormente podamos abordar ahora sí un poco más a profundidad los protocolos de mediación, lo que usted ahorita menciona, que la verdad es que yo desconocía, hay problemáticas, hay conflictos que no se pueden mediar, que entran dentro de otros protocolos, etcétera. Entonces yo creo que sí es un tema que podríamos abarcar un poquito más amplio en otro miércoles de diálogo CSR, sin duda alguna. Pero mientras tanto, bueno, pues dejamos estos temas que se abordaron el día de hoy a reflexión de las personas que nos escuchan y nos ven, para que empecemos a considerar esta parte como una de las opciones y también nosotros ser parte de esta cultura de paz al momento de hablar de conflictos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Fidel, también nuevamente. Gracias a todos. Y nos vemos Gracias, a todos. maestro. Y nos vemos a todos en el próximo miércoles de Diálogos ESR. Hasta pronto. Gracias.